La cultura medieval. Se entiende por cultura medieval al conjunto de las manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizan al periodo Edad Media. Esta inició con la caída del Imperio Romano de Occidente, bajo el ataque de los bárbaros europeos, y culminó con el descubrimiento de América en 1492, o con la caída de Constantinopla bajo las tropas otomanas en 1453, conforme al calendario juliano, para algunos historiadores. El medioevo se caracterizó por ser una época feudal, es decir, de enormes desigualdades entre los terratenientes de la nobleza europea, cuyas tierras habían sido concedidas por el rey a cambio de sus servicios en la guerra. Esto significa que la sociedad mostraba una bajísima movilidad de clases entre la aristocracia pudiente y el campesinado. Si bien el clero, que era la iglesia, era el tercer sector social de importancia, tenía también una importante cuota de poder. La religión era totalmente teocentrista, tenían una obsesión con el pecado y con la iglesia. Esta iglesia era la católica y esto provocó un gran dogmatismo. La iglesia imponía sus ideas y si no estabas de acuerdo, cuidado porque eras un hereje, te purificaban y iluminaban lo que literalmente era prenderte en llamas. Esto provoca un retraso en las ciencias, pero se crea un equilibrio entre religión y ciencia llamada escolástica, que se basa en la filosofía de Platón y de Aristóteles. Empieza a hablarse durante la Alta Edad Media sobre las universidades, pero no es hasta el periodo románico que surgen las primeras, que son Salerno y Bolonia, y a partir de ellas se desencadenan otras como Oxford, Cambridge, Salamanca, etcétera, etcétera. Para comprender el arte y la filosofía de la época, debemos entender que el concepto de arte y el de belleza no existía. Por lo tanto, no hay ni artistas ni bellas artes. Hay 4 puntos fundamentales para entender el arte. 1. El arte es una ofrenda a Dios, los santos y los difuntos. 2. Per visibila ad invisibila, a través de lo visible hacia lo invisible, un intermediario del mundo sobrenatural y el humano, haciendo visible las realidades divinas. 3. Afirmar el poder de Dios y de la Iglesia. 4. Educar. Recordemos que la Biblia y las misas estaban en latín, la gente no sabía ni escribir o leer en su idioma. Surge la evolución del arte paleocristiano, el arte islámico, el prerrománico y el bizantino, este último con elegancia y mucho oro. Los personajes más importantes se representaban en la composición de maneras más grandes, había un mal uso de la perspectiva y surge el homúnculo, un bebé feo, porque dentro de la filosofía Jesús, dentro de su perfección, había nacido siendo un hombre, pero un hombre débil. Hay 2 filósofos fundamentales en este periodo que son San Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury, padre de la escolástica. La evolución de la iglesia surge a partir del año 1000 al esperar que en ese año el apocalipsis bíblico ocurriera, pero, spoiler alert, no ocurrió, y al no ocurrir, nacen innovaciones dogmáticas como el rito romano y el purgatorio. Hay mucha importancia a la representación de la Virgen María, comienza el sacramento de la penitencia y la comunión, y los delitos eran los pecados. Estos eran atendidos por jurisdicciones civiles del fuero y religiosas por el derecho canónico o el procedimiento inquisitorial en ciertos casos. La evolución del arte de la Alta Edad Media llega con el arte románico. Hay prosperidad material y renovación espiritual. El arte sigue teniendo un marcado carácter religioso, la búsqueda de inculcar la religión, el carácter simbólico, la rigidez y los rostros inexpresivos, pero llegan las vidrieras, llevadas a su máxima expresión en el gótico, la técnica del fresco, la pintura en tabla, las miniaturas por monjes, etcétera, etcétera. En la filosofía, la mentalidad teocéntrica comienza un política. En esta época surgió un nuevo sistema de política por la necesidad de los reyes de controlar extensiones de tierra inmensas. Una falla importante eran los saqueos por parte de los vikingos, húngaros y sarracenos, que contribuyeron a que los reyes de Europa empezaran a formular un nuevo sistema de gobierno hasta que llegaron a la conclusión de encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. En otras palabras, los reyes se apoyaban de un noble que les juraba lealtad para proteger un territorio y el pago por su trabajo era monetario y el de adquirir el control del feudo, como eran llamadas las zonas que controlaban los distintos nobles.
que a su vez también eran heredados de generación en generación. Economía. La economía se divide en dos grupos. El primer punto se desarrolla a los alrededores de los feudos, donde la economía estaba fundamentada en la agricultura y ganadería. El comercio era casi inexistente en estos lugares y lo poco que se comercializaba era a base de trueque. Por otra parte, adentro de los feudos asistían los campesinos para vender o intercambiar los excedentes de sus cosechas o productos animales por productos hechos en los burgos, manufacturados por los artesanos, así como herramientas, utensilios para hacer comida, ropa y demás productos. Evolución política. A mediados de dicha época se instaura una monarquía feudal donde el gobierno estaba repartido en tres poderes, los cuales son el rey, los señores feudales y la iglesia. Uno de los cambios más importantes que se generó alrededor de los años 1300 por parte del rey en un intento de restar poder a los feudos fue el implementar los siguientes puntos. El primero y más importante fue el impulsar el desarrollo económico en las ciudades que él mismo controlaba. Otra acción fue el fortalecer la administración pública, que a su vez incrementó de manera indirecta el poder del rey. También creó universidades para formar personal para puestos administrativos. En cuarto lugar, implementó una fuerza militar propia para no depender de los feudos y poder defender el reino de cualquier amenaza externa o interna. Por último, instauró un parlamento que permitía la participación de algunos de los integrantes de la nobleza, el clero, la burguesía y obviamente el mismo rey, el cual controlaba dicho parlamento y donde se tomaban decisiones que tenían que ver con economía, política, entre otros temas. Reinos germánicos. El Imperio Romano sufrió la presión de una serie de pueblos a los que denominaban bárbaros. Eran pueblos germánicos del norte de Europa que hablaban lenguas emperantes con el inglés o el alemán, y pueblos de las estepas del este de Europa y Asia. Todos estos pueblos habían evolucionado y se habían hecho más fuertes precisamente por su contacto con Roma. El reino visigodo fue una entidad política establecido por el pueblo visigodo tras su asentamiento en una parte de la actual Francia y la península ibérica, en la época de las invasiones germánicas que perduró durante buena parte de la Alta Edad Media. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, en el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue el imperio de Carlomagno o Carlos el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura grecorromana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. La invasión árabe. En el año 711, grupos provenientes de Oriente y del norte de África, árabes, sirios y bereberes de religión musulmana, al mando de Tarik, derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Empezó así la dominación árabe de la península ibérica, que se prolongaría durante 8 siglos hasta 1492. Invasiones bárbaras. Las invasiones de los pueblos extranjeros que rodeaban el Imperio Romano y que constantemente obligaban a sus ejércitos a combatir para defender las fronteras romanas fueron una de las principales causas de la caída de Roma. Feudalismo. El feudalismo fue el régimen imperante hasta el siglo XII, cuando aparecieron las primeras ciudades de la época. El feudalismo fue el sistema político imperante en Europa occidental en la Edad Media. Se basa en la descentralización de poder. En la cúspide del poder se encontraba el emperador o el rey y en la base los campesinos. Cruzadas del feudalismo. El surgimiento del feudalismo tiene sus causas en la debilidad que las monarquías de la temprana Edad Media demostraron al enfrentarse a los diferentes pueblos invasores